Sumérgete en un viaje a través del tiempo y el espacio, donde desentrañamos los enigmas que la historia ha dejado atrás, desde misteriosos eventos y lugares olvidados hasta personajes envueltos en leyendas y secretos prohibidos. Acompaña a Eloy López en Los Misterios de la Historia, donde cada episodio revela un nuevo fragmento del enigma universal. En un rincón polvoriento de la historia, entre las colinas de Galilea y las sombras de Jerusalén, caminó un hombre cuyo nombre ha resonado a través de los siglos: Jesús de Nazaret. Para algunos fue un profeta, un maestro de sabiduría, un hacedor de milagros. Para otros, un rebelde, un soñador, una amenaza al orden establecido. Pero más allá de lo que se cree, lo que se ha dicho y lo que se ha olvidado, Jesús dejó una huella que sigue viva, desafiando al tiempo y a la razón. En esta trilogía nos sumergiremos en la figura de este hombre extraordinario, navegando entre lo poco que la historia nos ha dejado, lo que la fe ha tejido y lo que en el corazón de cada ser humano podemos intuir que fue. No buscamos respuestas absolutas ni certezas inquebrantables. Lo que ofrecemos es un viaje, un acercamiento íntimo y sincero a la vida pública de Jesús, desde sus humildes inicios hasta el trágico desenlace que lo transformó en leyenda. En la primera parte exploraremos al Jesús histórico, un hombre que caminó por los polvorientos caminos de Judea, hablando en parábolas, tocando los corazones de quienes se acercaban a él, sanando con sus manos y con sus palabras. Hablaremos de sus enseñanzas, sus milagros y los conflictos que enfrentó. Revelaremos lo poco que los registros de su tiempo pudieron conservar, las contradicciones entre lo que la historia relata y lo que la fe ha querido preservar, y nos atreveremos a imaginar lo que quizás fue y nunca se dijo. La segunda parte de esta trilogía nos llevará al juicio, o más bien a los dos juicios que definieron el destino de Jesús. Uno ante las autoridades religiosas que vieron en él una amenaza a su poder, y otro ante Poncio Pilato, el gobernador romano que se encontró atrapado entre la presión del pueblo y la sombra de un hombre cuyo reino no era de este mundo. Recrearemos estos juicios no como un mero relato, sino como un momento de reflexión donde tú, oyente, serás el jurado. Serás tú quien, tras escuchar las voces de la acusación y la defensa, tendrá que decidir en tu interior si este hombre fue culpable o inocente, si su condena fue justa o una tragedia escrita en las arenas del poder y el miedo. Finalmente, en la tercera parte, cruzaremos el umbral de la historia y la literatura, trazando un paralelismo inquietante entre la vida de Jesús y la obra de Gabriel García Márquez, Crónica de una muerte anunciada. Porque, al igual que en la novela, la muerte de Jesús fue un desenlace que todos vieron venir, una tragedia que todos conocían, pero que nadie detuvo. Compararemos la pasividad de los testigos, la farsa de los juicios y el destino inevitable que se cierne sobre ambos protagonistas. Jesús y Santiago Nazar, separados por siglos, pero unidos en el relato de una muerte que,
en su dolorosa humanidad, nos invita a cuestionarnos, a mirar de frente la culpa y la redención, la justicia y la traición. Esta no es solo la historia de un hombre, es la historia de una humanidad que aún busca respuestas en su sombra. Es la historia de todos aquellos que alguna vez se han encontrado ante el abismo de lo desconocido, buscando en los ecos del pasado una verdad que resuene en su presente. Os invitamos a escuchar, a sentir y a dejarse llevar por las palabras, las dudas y las certezas, porque al final Jesús de Nazaret sigue siendo más que un hombre. Es un reflejo de lo que fuimos, de lo que somos y de lo que quizás algún día aspiramos a ser. Escuchas Jesús de Nazaret histórico, primera parte. El tiempo de Jesús de Nazaret y sus contemporáneos. El polvo del desierto se levantaba en una región marcada por la tensión y la espera. Palestina, bajo la ocupación del Imperio Romano, era un lugar donde las tradiciones antiguas chocaban con la opresiva realidad del poder extranjero. Gobernada por Herodes el Grande, un rey cliente de Roma, la tierra estaba dividida entre la esperanza de un Mesías liberador y el temor a la brutal represión de los romanos, quienes vigilaban desde sus fortalezas y caminos. Los ciudadanos vivían entre la gloria del Templo de Jerusalén, un símbolo de su fe y devoción, y la sombra constante de los estandartes romanos. En este crisol de culturas, la vida cotidiana de los judíos se regía por la ley mosaica, la Torá, que dictaba desde las formas de vestir hasta las normas de pureza y los rituales religiosos. Las sinagogas eran el centro de la vida comunitaria, donde se estudiaban las Escrituras y se discutían fervientemente los caminos de la fe. Pero también era un tiempo de fragmentación. Los fariseos, saduceos, esenios y celotes representaban facciones enfrentadas que luchaban por el alma de Israel. Cada grupo tenía su visión del Mesías, del reino de Dios y de cómo debían enfrentarse a la ocupación. Los fariseos eran los guardianes de la ley oral, buscando la pureza a través del cumplimiento estricto de los preceptos, alejados de la corrupción del templo dominado por los saduceos, quienes eran la élite sacerdotal, influyente, pero en connivencia con los romanos. Mientras tanto, en las sombras de las ciudades y en las cuevas del desierto, los esenios vivían una vida austera, apartados del mundo, esperando el fin de los tiempos con escritos que hablaban de un futuro Mesías que traería justicia. Los celotes, en cambio, eran la furia hecha carne, dispuestos a tomar las armas contra Roma, buscando la liberación por la fuerza. Las calles de Jerusalén, una ciudad bulliciosa y llena de vida, era un mosaico de colores y sonidos. Comerciantes gritaban sus productos, peregrinos acudían al templo para los sacrificios y los leprosos, ciegos y lisiados, mendigaban a las puertas esperando la caridad de los fieles. Había pobreza, pero también una vibrante mezcla de culturas. Judíos, samaritanos, romanos, griegos y otros pueblos del imperio se cruzaban en los mercados y caminos. En este tiempo,
La figura de Herodes el Grande destacaba no sólo por su habilidad política, sino por su crueldad. Un hombre que había reconstruido el templo para ganar el favor de su pueblo, pero que no dudaba en eliminar a cualquiera que considerara una amenaza, incluso a su propia familia. Bajo su reinado, la arquitectura florecía, pero también se respiraba un miedo constante. Su muerte cerca del tiempo del nacimiento de Jesús dejaba una Palestina dividida y fragmentada entre sus hijos, que no podían igualar ni su capacidad ni su brutalidad. La esperanza de un Salvador era más que una simple creencia, era una necesidad ardiente en los corazones de muchos. Un Mesías que restaurara el trono de David, que expulsara a los invasores y que trajera una era de justicia y paz. Era una expectativa tan viva que cada nuevo profeta que aparecía en el desierto despertaba rumores y esperanzas efímeras, solo para ser aplastadas por las autoridades que temían cualquier chispa de rebelión. Jesús nacería en un tiempo de conflicto y de anhelos profundos entre gente común y luchadores de la fe, en un mundo donde el silencio del desierto podía ser roto por la voz de un predicador y donde un simple carpintero de Nazaret podría cambiar el curso de la historia. Las profecías de la llegada del Mesías están profundamente enraizadas en las escrituras hebreas, principalmente en el Antiguo Testamento, y fueron esperadas con ansias por el pueblo judío como un salvador y liberador. Estas profecías se originaron en textos como los libros de Isaías, Miqueas, Jeremías y Daniel, que describían la llegada de un ungido, un líder divinamente elegido que restauraría la gloria de Israel, traería justicia y establecería el reino de Dios en la tierra. ¿Cuáles fueron las principales profecías sobre la llegada del Mesías? En Isaías 7:14 se menciona: «He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel». Esta profecía se interpretó como un signo de la llegada del Mesías, un líder que sería divinamente concebido. Miqueas 5:2 predice que el Mesías nacería en Belén, una pequeña aldea de Judá. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será gobernante en Israel. Las profecías, como en Jeremías 23:5, afirmaban que el Mesías sería un descendiente del rey David. He aquí, vienen días, dice el Señor, en que levantaré a David un renuevo justo, y reinará como rey, actuará sabiamente y hará juicio y justicia en la tierra. En Zacarías 9:9 describe al Mesías como un rey humilde que llega montado en un asno. Alégrate mucho, hijo de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey viene a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno. En Isaías 53 describe al Mesías como un siervo sufriente, rechazado y castigado por los pecados de la humanidad, lo que contrastaba con la visión de un rey conquistador. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto.
En Jeremías 31 del 31 al 34, anuncia un nuevo pacto que Dios haría con su pueblo, distinto al pacto de Moisés, señalando una era de renovación espiritual y perdón. Aunque las profecías judías sobre el Mesías eran específicas y centradas en el contexto de Israel, la idea de un Salvador o figura redentora no era exclusiva de los judíos. Varias culturas contemporáneas y religiones también tenían conceptos similares, aunque diferentes en significado y forma. En la religión zoroástrica, que floreció en Persia, existía la creencia en Saoshyant, un salvador futuro que nacería de la línea de Zaratustra, Zoroastro, y traería la salvación al mundo, venciendo las fuerzas del mal. El zoroastrismo, como una de las religiones más antiguas del mundo, compartía la idea de una batalla final entre el bien y el mal y la llegada de una figura redentora. Entre las religiones romanas y griegas, aunque no tenían una figura de Mesías en el sentido judío, creían en la posibilidad de héroes o semidioses que podían cambiar el destino de los pueblos. Además, en la época de Jesús, había un creciente sincretismo religioso y filosófico que buscaba figuras de redención, influenciado por mitos de salvadores como Dionisio en Grecia o Mitra, Persia y Roma, que implicaban sacrificio y renacimiento. En el Egipto helenístico, los mitos sobre Osiris y Horus contenían elementos de muerte, resurrección y redención. Aunque estos mitos no se alineaban directamente con las expectativas mesiánicas judías, representaban una búsqueda de vida eterna y triunfo sobre las cosas. Dentro del propio contexto judío, sectas como los esenios, quienes vivían en Qumran, desarrollaron una visión más apocalíptica y dualista del Mesías. Ellos esperaban no solo a un Mesías, sino a dos, uno sacerdotal y otro real, que restaurarían la justicia y purificarían el templo. La creencia en la llegada de una nueva era o un gran líder también se veía en cultos misteriosos y en las influencias astrológicas que cruzaban el mundo antiguo. Por ejemplo, los magos o sabios del Oriente, posiblemente astrólogos o sacerdotes persas, asociaron la aparición de una estrella con el nacimiento de un rey especial, lo cual encajaba con las expectativas mesiánicas de la época. Aunque el concepto judío de Mesías era único, la necesidad de un Salvador o Redentor era una idea que resonaba en muchas culturas del mundo antiguo, reflejando una búsqueda universal de esperanza y redención en tiempos difíciles. El nacimiento de Jesús de Nazaret, entre la historia y la fe. Una noche silenciosa en la pequeña aldea de Belén, una ciudad insignificante a los ojos del mundo, pero eternamente marcada por las profecías de los antiguos. Según los escritos de los profetas hebreos, de esta tierra surgiría un líder que cambiaría el destino de Israel y del mundo entero. En esta atmósfera de espera y tensión, nació un niño cuya vida se entrelazaría con las esperanzas y miedos de generaciones. Las fuentes bíblicas narran que María, una joven virgen prometida a José, un carpintero de Nazaret, recibió la visita de un mensajero celestial que le anunció que concebiría un hijo por obra del Espíritu Santo.
Este niño, al que llamaría Jesús, sería el tan esperado Mesías. El Evangelio de Lucas describe cómo, debido a un censo ordenado por César Augusto, María y José tuvieron que viajar desde Nazaret hasta Belén. Allí, en una humilde estancia, entre animales y paja, Jesús vino al mundo envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Este nacimiento no ocurrió en el vacío, sino en un contexto histórico y social complejo. Palestina era una región agitada, sometida al dominio del Imperio Romano y gobernada localmente por Herodes el Grande, un rey cruel y paranoico conocido por su brutalidad. La tierra estaba cargada de tensiones. Los judíos anhelaban la llegada de un Mesías que los liberara del yugo romano y restaurara el reino de Israel. Fariseos, saduceos, esenios y celotes luchaban por el control del alma del pueblo, cada uno con su visión de cómo debería ser el reino de Dios. Los registros históricos externos a los textos bíblicos son escasos, pero hay vestigios que dan testimonio de la existencia de Jesús y el impacto de su vida. Flavio Josefo, un historiador judío del siglo I, menciona a Jesús como un hombre sabio y un líder que fue ejecutado bajo el mando de Poncio Pilato. Tácito, el historiador romano, también se refiere a Cristo y a los cristianos que lo seguían, señalando que su muerte había sido ordenada por Pilato durante el reinado de Tiberio. Estos testimonios, aunque posteriores, corroboran que la figura de Jesús era conocida y había dejado una huella en la historia, aunque no describen específicamente su nacimiento. Por otro lado, en un ámbito más especulativo y espiritual, el libro Durantia ofrece una narrativa única del nacimiento de Jesús, descrito como el séptimo y último autootorgamiento de un Hijo Creador, destinado a experimentar la vida humana completa. Según este texto, Jesús, conocido como Miguel de Nevadón, eligió encarnarse en la tierra para comprender y redimir a la humanidad. Detalla su nacimiento en Belén con gran misticismo, mencionando la presencia de seres celestiales que cantaron en los cielos, uniendo lo divino y lo humano en un solo momento trascendental. Aunque esta descripción carece de fundamento histórico, refleja la profundidad de la influencia espiritual que la figura de Jesús ha tenido a lo largo de los siglos. Los evangelios narran que tras el nacimiento, una estrella en el cielo guió a unos magos desde el oriente hasta Belén. Estos sabios, que probablemente eran astrólogos o sacerdotes zoroástricos, interpretaron la estrella como un signo del nacimiento de un rey excepcional. Ellos llegaron con regalos de oro, incienso y mirra, reconociendo a este niño a una figura de gran importancia más allá de las fronteras del pueblo judío. La historia del nacimiento de Jesús se entrelaza con las sombras de su tiempo. Herodes, temeroso de perder su trono ante la posibilidad de un rey rival, ordenó la masacre de los niños menores de 2 años en Belén. María y José huyeron con Jesús a Egipto, buscando refugio de la violencia, un exilio que resonaría con la historia del propio pueblo de Israel y su esclavitud en tierras extranjeras. El nacimiento de Jesús de Nazaret es un mosaico de fe y misterio, una mezcla de narrativas religiosas, visiones espirituales y el escaso eco histórico que ha sobrevivido. No solo marcó el inicio de una vida que cambiaría el curso de la historia,
sino que también encapsuló la tensión de una época en la que la esperanza de redención estaba viva en los corazones de muchos. Era un tiempo de espera, de sueños de liberación y de una búsqueda profunda por el significado y la salvación. La estrella de Belén y los Reyes Magos, un encuentro con lo divino. En una noche clara y tranquila, bajo el vasto cielo de Oriente, un grupo de sabios observaba las estrellas desde las azoteas de sus templos y observatorios. Eran magos, no en el sentido de hechiceros, sino como sacerdotes y astrólogos, estudiosos del firmamento, guardianes de antiguas tradiciones y conocimientos, procedentes de tierras lejanas, Persia, Babilonia y más allá, eran los sabios de su tiempo, hombres de ciencia y fe, que encontraban en el cielo la voz de los dioses y los secretos del universo. Una noche, en el manto oscuro del cielo, una luz inusual captó su atención. No era una estrella común, sino un fenómeno celestial extraordinario que brillaba con una intensidad inusitada. Sus ojos, entrenados para descifrar los signos celestiales, se iluminaron con curiosidad y asombro. ¿Era una estrella nueva? ¿Una conjunción planetaria? Quizás una señal enviada desde lo alto. Para ellos no era sólo una luz, era un mensaje, un augurio que anunciaba un evento trascendental. En los registros de sus tablas y pergaminos, los magos habían aprendido a leer los cielos, conectando los movimientos de los astros con los destinos de los reyes y las naciones. Esta estrella, alineada en las constelaciones de Piscis, en el lugar donde los planetas Júpiter y Saturno parecían acercarse tanto que casi se tocaban, no podía ser ignorada. La combinación de estos planetas, uno asociado con la realeza y el otro con la justicia, en un signo vinculado a los judíos, sugería el nacimiento de un rey sin igual, un rey cuyo dominio no se limitaría a una sola tierra, sino que abarcaría el corazón de los hombres. Guiados por esta luz y por la certeza de que algo extraordinario había ocurrido, los magos emprendieron un largo viaje hacia Occidente, atravesando desiertos y montañas, siguiendo la brillante señal en el cielo nocturno. No eran reyes, aunque la tradición los haya adornado con coronas. Eran buscadores de verdades profundas, guiados por su fe y su conocimiento. Llevaban consigo regalos que simbolizaban su reverencia. Oro, el atributo para un rey; incienso, la ofrenda para un dios; y mirra, un perfume que hablaba de la mortalidad y del sacrificio, una extraña premonición del destino que aguardaba al niño. El camino los llevó hasta Judea, una tierra convulsionada por la opresión romana y los conflictos internos. Allí, en la corte de Herodes, el cruel y paranoico rey de los judíos, los magos anunciaron que buscaban el recién nacido rey de los judíos, perturbando a la ciudad entera con su pregunta. Herodes, temeroso de perder su trono ante cualquier amenaza, los envió a Belén con una mezcla de engaño y temor, pidiéndoles que regresaran y le informaran sobre el niño, para que, según dijo, él también pudiera adorarlo. En Belén, los magos encontraron lo que habían venido a buscar:
un humilde establo, una joven madre y un niño pequeño envuelto en pañales. No era el rey que esperaban encontrar en palacios de mármol y oro, sino un niño nacido en la más absoluta humildad, rodeado de sencillez y paz. Pero para estos hombres de sabiduría y visión no importaba la apariencia. Ellos sabían que estaban ante algo más grande que cualquier trono terrenal. La estrella que habían seguido se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño, y los magos cayeron de rodillas presentando sus regalos con una reverencia que trasciende la comprensión humana. En ese momento no había distinción entre reyes, sacerdotes o simples viajeros. Todos estaban ante lo divino, ante una promesa hecha realidad, una esperanza encarnada en un pequeño que cambiaría el curso de la historia. Tras su adoración, advertidos en sueños de no regresar a Herodes, los magos tomaron otro camino, regresando a sus tierras con el corazón lleno de algo que no se podía contar, algo que solo el alma entiende. Habían sido testigos de un milagro, guiados por una luz que no solo brillaba en el cielo, sino en la profundidad de su propio ser. La estrella de Belén desapareció del firmamento y los magos se convirtieron en figuras de leyenda, uniendo en su relato la ciencia, la fe y el misterio. A lo largo de los siglos, su historia ha sido contada y reinterpretada, pero sigue viva como símbolo de una búsqueda eterna, la de aquellos que siguen una luz más allá de la razón, uniendo cielos y tierras, reyes y campesinos, en un momento en que lo humano y lo divino se encontraron cara a cara. No existe ningún registro histórico externo o independiente que confirme la matanza de los niños en Belén, conocida como la matanza de los inocentes, tal como la describe el Evangelio de Mateo. Este evento es mencionado únicamente en la Biblia y no aparece en las obras de historiadores contemporáneos o cercanos al tiempo de Herodes como Flavio Josefo, quien es una de las fuentes más detalladas sobre Herodes el Grande y la historia de la región en esa época. ¿Qué razones puede haber para la falta de registros históricos? Flavio Josefo es historiador judío del siglo I. Documentó muchas de las atrocidades de Herodes, incluyendo el asesinato de sus propios hijos y de varios miembros de su familia por sospechas de traición. Sin embargo, no menciona la matanza de los niños en Belén. Esto ha llevado a algunos historiadores a cuestionar la historicidad del evento, ya que Josefo no habría pasado por alto una masacre tan significativa, dado su interés en detallar los crímenes de Herodes. Pero sin embargo, Belén, en la época del nacimiento de Jesús, era una pequeña aldea, probablemente con una población no superior a unos pocos cientos de personas. La cantidad de niños menores de 2 años podría haber sido relativamente baja, tal vez una docena o menos. En el contexto de las brutales políticas de Herodes, una matanza de esta escala, aunque trágica, podría haber pasado desapercibida para los cronistas de la época y no haber sido considerada digna de mención en los registros históricos. Herodes era conocido por su extrema crueldad y su paranoia constante sobre cualquier amenaza a su poder. Los asesinatos de sus hijos y otros miembros de su familia, documentados por Josefo, muestran que no era ajeno a la violencia. La idea de que podría ordenar la muerte de niños pequeños para eliminar una posible amenaza a su trono no era incongruente con su carácter.
pero la falta de mención de este evento específico sugiere que si ocurrió, no fue visto como excepcional en el contexto de su reinado sangriento. Algunos estudiosos sugieren que la matanza de los inocentes podrían tener un propósito más teológico que histórico dentro del relato de Mateo, reflejando paralelismos con episodios del Antiguo Testamento, como la historia de Moisés y la orden de Faraón de matar a los niños hebreos varones en Egipto. Esta conexión refuerza la figura de Jesús como un nuevo líder y redentor similar a Moisés. El relato podría haber sido transmitido a través de la tradición oral de las primeras comunidades cristianas antes de ser registrado por Mateo. Esto no necesariamente lo hace falso, pero sí complica la verificación histórica. Aunque la matanza de los inocentes es un relato conmovedor y significativo dentro de la tradición cristiana, no hay evidencia histórica externa que lo respalde. La falta de registros no descarta completamente la posibilidad de que haya ocurrido, pero indica que si sucedió, no fue un evento ampliamente reconocido o registrado en la historia oficial de la época. La historia permanece como un poderoso símbolo de los peligros que rodearon los primeros años de Jesús, representando la constante amenaza bajo la cual vivió su familia en sus primeros días. El sol de la tarde comenzaba a descender sobre Nazaret, bañando la pequeña aldea con una luz dorada. Los niños corrían y jugaban en los campos polvorientos, libres de preocupaciones, mientras sus padres trabajaban en los huertos y talleres. Entre ellos, un niño de ojos profundos y oscuros, Jesús, hijo del carpintero, se sentaba a la sombra de un olivo, observando la vida a su alrededor con una calma que no era propia de su edad. Ese día, Jesús se había alejado un poco del bullicio del juego y con las manos hundidas en el barro blando, moldeaba pequeñas figuras en la tierra. Eran pájaros, delicados, con alas extendidas y picos finos, como si estuvieran a punto de alzar el vuelo. Sus dedos, ágiles y creativos, daban forma a cada pluma con una precisión que parecía casi sobrenatural. Los otros niños, al ver su obra, se acercaron curiosos, maravillados por la habilidad de Jesús, pero también con una mezcla de envidia y temor. Uno de los niños, con un tono desafiante, se burló de Jesús. ¿Para qué haces esos pájaros de barro? No pueden volar, no son reales. Jesús, sin dejarse perturbar, solo sonrió suavemente. Sus ojos reflejaban algo más que la luz del atardecer. Brillaban con una serena sabiduría que ninguno de los otros niños podía comprender. Se incorporó lentamente y con un gesto delicado levantó las manos sobre sus pequeñas creaciones. En ese instante, algo milagroso ocurrió. Jesús sopló suavemente sobre las figuras y los pájaros de barro comenzaron a moverse. Primero temblaron, como despertando de un sueño profundo, y luego, ante los ojos atónitos de los niños, sus alas se desplegaron y sus cuerpos cobraron vida. Los pájaros se elevaron del suelo revoloteando en círculos sobre las cabezas de los espectadores asombrados, llenando el aire con un trino suave y melodioso. Era un sonido que no pertenecía del todo a este mundo, una mezcla de libertad y pureza que resonaba en lo más profundo del alma. Los niños,
paralizados entre el asombro y el miedo, miraban a Jesús como si vieran un prodigio imposible. Los pájaros volaron alto, perdiéndose en el cielo anaranjado, y Jesús los siguió con la mirada, su expresión serena, como si todo fuera parte de un simple juego. Lo que creamos con amor siempre encontrará la forma de volar, murmuró, más para sí mismo que para los demás, como si hubiera revelado un secreto que solo él conocía. Este pequeño milagro, contado en los evangelios apócrifos, capturaba el misterio de un niño que, incluso en sus momentos de juego, desbordaba de un poder y una gracia que pocos podían comprender. Para los otros niños, Jesús se convirtió en una figura de respeto y desconcierto. Era el amigo que jugaba y reía, pero también el que, con un simple gesto, transformaba lo ordinario en algo extraordinario. En el libro Durantia, este episodio es relatado con un enfoque más simbólico y espiritual. Según este texto, el niño Jesús no solo estaba experimentando con sus habilidades, sino que también sentía una profunda conexión con todo lo que creaba. Cada gesto, cada susurro de vida que daba sus pequeñas figuras, era un reflejo de su entendimiento de la creación misma, un eco de su propósito divino que aún permanecía en silencio dentro de él. Aquellos que presenciaron este momento no sabían que estaban viendo el preludio de una vida que trascendería todo lo conocido. Para Jesús, estos pequeños actos eran solo una extensión natural de su ser, una prueba temprana de lo que algún día haría en grande: tocar los corazones, sanar a los heridos y finalmente abrir las alas de la humanidad para que encontrara su propio vuelo hacia lo divino. Los evangelios canónicos apenas mencionan su infancia, salvo un breve episodio en el que Jesús, a los 12 años, se pierde en Jerusalén durante la Pascua y es hallado discutiendo con los maestros en el templo. Sus preguntas y respuestas asombraron a los sabios, revelando una sabiduría inusual para su edad. ¿No sabíais que en los asuntos de mi Padre me es necesario estar?, respondió a sus padres cuando lo encontraron. Este incidente sugiere que desde temprana edad Jesús ya mostraba una comprensión profunda de su misión y su conexión con lo divino. Sin embargo, fuera de este breve destello, los años de su niñez y adolescencia se desvanecen en un silencio que los evangelios apócrifos y otros textos han intentado llenar con relatos que mezclan lo extraordinario y lo cotidiano. La adolescencia de Jesús, el peso de un destino silencioso. Los años habían pasado en Nazaret y el niño que una vez jugaba en los campos ahora se había convertido en un joven que se movía con una calma y un propósito que impresionaban a todos los que lo conocían. Jesús, a sus 15 años, era un adolescente alto y fuerte, con manos curtidas por el trabajo en la carpintería de su familia. A menudo se le veía inclinado sobre un banco de trabajo, tallando madera con la precisión de un artesano experimentado, pero también con una meditación interna que iba más allá del simple oficio. Había en su mirada algo profundo, un océano de pensamientos que pocos podrían descifrar. Tras la muerte de su padre, José, Jesús se había convertido en el sostén de su familia. Cargaba sobre sus hombros no solo las responsabilidades de hijo mayor, sino también el cuidado de su madre, María, y de sus hermanos menores. Su adolescencia no estaba marcada por la rebeldía,
sino por un sentido de deber y compasión que lo mantenían siempre ocupado. Cada día comenzaba temprano con las primeras luces del alba, y a menudo se le veía ayudando a los vecinos reparando herramientas o construyendo muebles, sin esperar nada a cambio. Era querido y respetado, pero también había algo en él que inspiraba una reverencia silenciosa. Jesús se destacaba en la sinagoga, no tanto por la cantidad de sus palabras, sino por la calidad de sus preguntas. A veces se sentaba en los márgenes, escuchando atentamente las enseñanzas de los rabinos, pero otras veces, con una humildad que sorprendía, formulaba preguntas que desafiaban las interpretaciones más rígidas de las Escrituras. Sus inquietudes no eran triviales. Jesús buscaba siempre el sentido profundo de la fe, explorando lo que significaba verdaderamente vivir según la voluntad de Dios. En una ocasión, durante una lectura en la sinagoga, un rabino hablaba sobre la ley del ojo por ojo y diente por diente, una justicia que resonaba con la severidad de los tiempos. Jesús, con el respeto que lo caracterizaba, levantó la mano y preguntó: «Maestro, si respondemos a la herida con herida, ¿dónde encontrará descanso el alma? ¿No es mayor quien puede perdonar que quien exige venganza?» Sus palabras resonaron en la sala y dejaron a los presentes en silencio, pues su juventud no le restaba profundidad. Era un joven que, sin pretenderlo, siempre parecía ver más allá. En su vida cotidiana, Jesús también exploraba los límites de su propia humanidad. Le gustaba subir a las colinas alrededor de Nazaret, especialmente al atardecer, para contemplar las estrellas. En esos momentos se perdía en la vastedad del cielo, sintiendo una conexión con algo mayor, una presencia silenciosa que lo llenaba de paz, pero también de un peso que no todos podían entender. Era como si su alma supiera que el mundo lo llamaba, pero aún no era el tiempo. Según el libro de Urantia, durante esos años, Jesús comenzó a desarrollar una conciencia más clara de su misión, aunque aún la mantenía en lo más profundo de su ser. Había en él una lucha interna, el deseo de vivir como un joven común, de reír, trabajar y amar, frente a la certeza de que su vida no era del todo suya. Este conflicto silencioso lo llevaba a pasar largas horas en oración y meditación, buscando entender su propósito y cómo debía preparar su espíritu para los tiempos que vendrían. Pese a su naturaleza introspectiva, Jesús no era un solitario. Tenía amigos en Nazaret, jóvenes con quienes compartía las pequeñas alegrías de la vida, como las fiestas locales, las bodas y las cosechas. Su risa era genuina y disfrutaba de la música, los cuentos y las conversaciones animadas. Pero incluso en esos momentos de alegría, sus amigos notaban algo en él, un aire de melancolía o quizás una sabiduría que lo hacía parecer mayor de lo que realmente era. Entre sus amigos, Jesús se sentía cómodo. Eran jóvenes como él, que soñaban con un futuro mejor mientras vivían en un presente de incertidumbre y opresión. Había quienes lo admiraban y lo buscaban por su manera de ser, sencillo, amable y siempre dispuesto a ayudar. Entre sus compañeros de juegos y trabajo destacaban Simón y Judas, hijos de pescadores, y Natanael, un joven pensativo que se dedicaba a cuidar las viñas de su familia. Con ellos, Jesús compartía conversaciones largas y profundas, donde a menudo surgían temas que trascendían la vida cotidiana. A menudo se reunía al atardecer cuando los trabajos del día habían terminado y se sentaban alrededor de una hoguera
o bajo la sombra de los olivos. Hablaban de todo, de las pesadas cargas del trabajo, de los sueños de libertad y a veces de las enseñanzas que escuchaban en la sinagoga. Jesús, aunque reservado, participaba con una perspectiva que siempre sorprendía a sus amigos. Era un joven observador que prefería escuchar antes que hablar, pero cuando lo hacía, sus palabras tenían un peso inusual. No imponía sus ideas, sino que las ofrecía como quien abre una puerta hacia algo más grande. En estas reuniones, Jesús también encontraba un escape, un lugar donde podía ser simplemente un joven, lejos del peso que sentía sobre sus hombros. Reían y bromeaban, compartían pan y vino, y a veces cantaban las viejas canciones del pueblo, llenas de anhelos y esperanzas. Jesús, a menudo, contaba historias con una sencillez que atrapaba la atención de todos, relatos sobre la bondad, la paciencia y el valor de la fe, siempre dejando una enseñanza sutil al final. En los apócrifos se narra cómo Jesús ayudaba a los ancianos y curaba a los animales heridos, pequeñas señales de un poder latente que aún no manifestaba plenamente. Era generoso con su tiempo, siempre dispuesto a escuchar y consolar a quien lo necesitara. Pero Jesús también guardaba en su interior un anhelo de descubrir, de conocer más allá de su aldea, de entender el mundo al que algún día se dirigiría. Antes de iniciar su vida pública, Jesús vivió la adolescencia como cualquier otro joven, pero con la carga de un destino que lo llamaba constantemente. Era una etapa de formación silenciosa, donde lo cotidiano se mezclaba con lo divino y donde cada día era un paso más hacia lo inevitable. Su vida transcurría entre el trabajo en la carpintería, la sinagoga y los momentos de contemplación solitaria en las colinas, siempre en una danza entre lo humano y lo sagrado. Jesús, el adolescente de Nazaret, aún no había revelado su misión al mundo, pero en su corazón ya se gestaba el hombre que hablaría de amor, perdón y redención. En su mirada, los cielos reflejaban tanto la promesa como el peso de lo que estaba por venir, un destino del que aún nadie era plenamente consciente, excepto tal vez él mismo. Continuará. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de los misterios de la historia. Esperamos haber despertado tu curiosidad y haber aportado nuevas perspectivas sobre los enigmas del pasado. No olvides que cada episodio es una pieza más en el vasto rompecabezas de nuestro legado humano. Soy Eloy López y te espero en el próximo episodio de Los Misterios de la Historia, donde continuaremos explorando los secretos que el tiempo ha guardado. ¿Que dónde? Aquí, en Radio Sintonía, en el 106.9 de tu dial de FM y por ende en la onda local de Andalucía. También nos podéis escuchar en Spotify y Amazon Music. Hasta la próxima. Se me olvidaba, este programa sería mucho más difícil de hacer sin la colaboración de ChatGPT, mi IA favorita.